Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este su programa Buenos Días Señor, este programa que hacemos cada mañana, donde iniciamos nuestro día en oración, meditando en la palabra de Dios, pero sobre todo llenándonos de su presencia, alimentándonos de la bendita palabra con la que Dios nos quiere levantar, la que Dios quiere traer nuevas fuerzas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Quiero invitarle a que continuemos con nuestro estudio de la Biblia en el libro de Números, en el capítulo 22. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, en el capítulo 22. Estamos viendo cómo, metiéndonos pues ya dentro del contexto, el pueblo de Israel sigue su avance hacia la tierra prometida y se va encontrando unos enemigos. Vemos cómo se encontró primero a Amalek. Hace mucho que estudiamos la historia de Amalek. Luego se encontró a Sehón. Luego se encontró a otro rey llamado Og, que era un gigante. Y se encuentra con un rey llamado Balac. Este rey, Balac, estaba muy temeroso porque había entendido ese avance imparable de Israel. Había visto ese avance imparable de que, pues, pueblo por donde pasaba era pueblo que iba arrasando, que iba conquistando. Todos los reyes iban cayendo uno a uno, derrotados, y pues él entendía que él era el siguiente. Entonces, lleno de miedo, se preguntó, bueno, ¿y cómo voy a derrotar yo a este pueblo si Dios está con él? Entonces, pues inventa una estrategia y manda a llamar a un profeta llamado Balaam. Le envía ciertas dádivas, ciertos regalos. Ese profeta, pues de alguna manera estaba conectado con Dios. Ese profeta Balaam tenía alguna conexión con Dios, y este hombre lo manda a llamar con una convicción, con una premisa. Dice ahí en el versículo 6 que él lo llama y le dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. En otras palabras, Balaam está recurriendo a una vieja táctica que emplean muchos: la táctica de la hechicería, de la brujería, la táctica de las prácticas esotéricas para poder sacar un beneficio, para poder sacar para poder sacar adelante, pues, un proyecto. En otras palabras es eso. Ahora miremos que aquí había un hombre temeroso, un hombre muerto de miedo. Aquí hay varios protagonistas, pero también estudiábamos el día de ayer un poquito la historia de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam, pues, era un brujo, era un hechicero moabita. Era un hechicero moabita muy famoso, que era muy conocido por sus prácticas de brujería y todas esas cosas, prácticas ocultistas. Era un hechicero, era un mago, tenía todas esas, dominaba todas esas artes. Pero de alguna manera, pues, un hechicero, un pagano que no era judío, pues estaba conectado con Dios. Lo mandan a llamar y le dicen: mire, vaya y me hace este trabajo. Le hacen un encargo y le llevan una paga. Balaam no acepta esa paga. Dice aquí, sin embargo, Balaam dice: yo voy a consultar a Dios para ver si me permite maldecir a ese pueblo. Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, dice el versículo 12, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Y Balaam le dice a los mensajeros de Balac, le dice:
yo no puedo ir, Dios no me deja ir. Esas son las palabras. Dios no me deja ir. Pero sin embargo, van una segunda vez y le ofrecen pues más dinero, le ofrecen más recursos, y Balaam vuelve a orar. Balaam vuelve a pedirle a Dios. Y Dios le dice, bueno, vino Dios a Balaam de noche, dice el verso 20, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Vamos a leer entonces que aquí aparece un hecho sin igual y de esos hechos asombrosos en la palabra de Dios. Póngale mucha atención. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿No envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Y Balaam respondió a Balac: He aquí, yo he venido a ti, mas ¿podría ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Usot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Al día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Miremos esta historia, que es un poquito asombrosa. Es un poquito como que uno se queda como sorprendido de todo esto que pasa, y vamos a tratar de extraer alguna enseñanza para nuestras vidas. Y lo primero que nos encontramos aquí es que Balaam era como les decía hace un momento, era un profeta que de alguna manera tenía una conexión con Dios. Balaam tenía pues algún tipo de
de conexión con el Señor. Hablaba con Él, Dios se dirigía a Él, Dios hablaba y se movía de alguna forma a través de Él. Entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿cómo que Dios se está moviendo y le está hablando a alguien que no es de su pueblo, a alguien que no es de Israel? Recordemos que inicialmente Dios le dio esto era como una antesala de lo que íbamos a vivir antes. Acuérdese que el Señor dijo en Joel que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, y derramó su espíritu. En el libro de los Hechos lo vemos, que derramó su espíritu sobre Cornelio, derramó su espíritu sobre los gentiles, y también empezó a moverse a través de ellos. Y esta es como una especie de antesala de ese hecho, de que el Espíritu de Dios pues se mueve también en medio de los gentiles, pero con un propósito. Ahora, miremos que aquí hay algo característico en Balaam. Balaam era un hombre que aparentemente era temeroso de Dios, que aparentemente seguía el camino de Dios, pero también era movido por la codicia, también era movido por ese amor al dinero. En otras palabras, este hombre, pues yo lo llamo, era un profeta vendido. Era un profeta que tenía mucha codicia y mucho amor al dinero en su corazón. Y es una de las cosas pues que Dios definitivamente no puede soportar, y se ve mucho en este tiempo. Se ve mucho en este tiempo ese tema, ese tipo de siervos, entre comillas. Siervos que mandan mensajes acomodados. Siervos que viven es solamente que los mueve el dinero o un interés económico. Eso es lo que vemos aquí en Balaam. Un amor desmedido por el dinero. Dios le había dicho una palabra. Dios ya le había dicho una palabra, pero sin embargo, Balaam seguía insistiendo en orarle al Señor por lo mismo. Señor, déjame ir. Y Dios le dijo, no, usted no va a ir. Y una vez más vuelve y le ora, Señor, déjame ir. En otras palabras, ¿qué es lo que está esperando Balaam? Que Dios le diga que sí. Que Dios le diga que sí. Ahora, Dios le dijo que sí. Y eso es una de las pruebas de que hay una voluntad que se llama la voluntad permisiva de Dios. Aunque muchas veces Dios no lo quiera, Dios nos da esa voluntad. Es como cuando el muchacho le dice al papá, papá, yo quiero ir a tal parte, y el papá le dice, no salga. Y entonces el niño vuelve y dice, no papá, yo quiero ir, hasta que el papá le dice, vea, sabe que haga lo que quiera. Más o menos eso es lo que pasa. O sea, no es la voluntad de Dios, pero sin embargo Dios lo permite. Dios le dice, vaya, pero usted va a hablar lo que yo le diga. O sea, en otras palabras, es eso. Y Balaam se va. Balaam dice que se levantó por la mañana, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Es decir, eso fue rápido. O sea, eso era lo que él estaba esperando. Y se va. Y esto aquí nos da una lección. Una lección. Mire, a veces oramos y buscamos una respuesta de Dios, pero es lo que nosotros queremos escuchar. Y eso no puede ser. Siempre que oramos, tenemos que pedirle al Señor que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. No la nuestra. Ahora sigue aquí, dice que el versículo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Y aquí lo recalca, iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos.
Dice, y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino. Mira esto. El asna vio el ángel y se apartó. Y esto es una de las pruebas que nos muestran, pues que los animales tienen esa capacidad de ver cosas sobrenaturales, de ver cosas de lo que nosotros no podemos ver. De hecho, mire que cuando va a suceder algún tipo de desastre, los animales inmediatamente, desastre natural, estamos hablando de desastre natural, los animales se mueven, los animales empiezan a tomar movimientos. Eso pasa con los animales pueden ver cosas que nosotros no vemos. Y ese es el caso del asna. Dice que el asna vio al ángel de Jehová y cambió su camino. O sea, lo vio y se apartó el asna del camino. Mire, y luego lo volvió a ver y se volvió a apartar. O sea, el asna tomó medidas. Pero ¿qué pasó? Balaán no vio. O sea, el asna vio, pero Balaán no fue. Supuestamente era un profeta y estaba supuestamente conectado con Dios, pero Balaán no vio eso. Dice que 3 veces el asna se desvió, y dice, y entonces azotó Balaán el asna 3 veces para hacerla volver al camino. Dice que luego se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, y viendo el asna el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó el asna. Y mire lo que dice en el versículo 28. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, y el asna empezó a hablar. Esto es una cosa sobrenatural. Ahora la pregunta es, ¿usted qué haría si le habla un animal? ¿Usted qué haría si su perro le habla? Si su mascota le habla. Pues es como para muchas veces salir corriendo, ¿no? Pero ¿qué hizo Balaam? Balaam no salió corriendo. Balaam se puso a discutir con ella. O sea, en otras palabras, Balaam, no entendió quién le estaba hablando. Balaam se pone a discutir con el asna. El asna le pregunta y le dice, ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría. Y el asna le responde, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y Balaam respondió, no. O sea, Balaam se pone a discutir con el asna. Y dice que Dios abre los ojos de Balaam. ¿Qué tenemos aquí? Mire, aquí tenemos varias cosas. Y es que el discernimiento de Balaam estaba en el suelo. Balaam era un profeta que realmente no tenía conexión con Dios, no tenía una comunión con Dios. Y cuando, como hijos de Dios, no tenemos esa conexión con Dios, pues entonces nuestro corazón se llena de cosas malas, de malas actitudes, de codicia, de amor por el dinero, todas estas cosas. Pero sobre todo, la falta de discernimiento. Que hasta un asno, hasta un simple burro, ve las cosas que hay por delante y Balaam no las pudo ver. Y a veces son los burros los que tienen que hablar. Y ahí viene nuestra gran lección. ¿Qué tantas cosas tenemos todavía guardadas en nuestro corazón? ¿Qué tantas cosas tenemos en nuestra vida que no nos dejan ver la gloria de Dios?
que no nos dejan ver las cosas sobrenaturales, que no nos dejan ver esas cosas que Dios quiere hacer. Mire, aquí hablo un asna, pero hay veces que Dios hace hablar a los burros. Hay veces que Dios hace hablar a los burros para que nosotros entendamos las cosas que Dios quiere hacer, que Dios quiere decir. Dice que aquí se encendió la ira de Dios, se encendió la ira de Dios. Dios se iba a cargar a Balaam. Dios se lo iba a llevar. ¿Por qué? Porque Balaam se vendió, porque era un profeta vendido. Y de hecho, este hecho queda marcado en la Biblia. Dice en el versículo 31 y 32, dice: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Qué quiere decir esto? Que había una ceguera espiritual. Dice que Jehová abrió los ojos de Balaam. Dice: y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda. Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Mire, hay siervos de Dios que actúan con malas actitudes en sus corazones y hacen y deshacen. Hacen y deshacen. Aquí, allá, en estos días estaba viendo un video me lo mostró mi esposa, un video que pusieron en el Facebook de un pastor que está acusado, de un pastor en Colombia muy famoso, que tiene una iglesia muy grande, que está acusado de acoso sexual y tiene varias denuncias por parte de discípulas y de personas del ministerio. O sea, unas acusaciones bastante graves. Y ha manipulado a la iglesia, o sea, ha hecho muchas cosas. Ha hecho muchas cosas. Sin embargo, la gente sigue ahí, yendo a su mega iglesia, siguen ahí en todo eso. La pregunta es: ¿quién le pone la mano a ese pastor? ¿Quién frena a ese tipo de personas? Es una buena pregunta. De alguna manera Dios en el momento adecuado lo hará. La justicia de Dios siempre llega sobre este tipo de siervos que abusan, este tipo de siervos que maltratan, este tipo de siervos que son vendidos al dinero, vendidos al pecado y presentan un falso evangelio. Miremos lo que nos dice en el capítulo 2, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Miremos lo que nos dice aquí. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, dice, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dice, porque, dice por aquí más adelante, dice así, dice en el versículo 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire lo que está diciendo aquí en segunda de Pedro.
Aquí nos está ilustrando, nos está dando una referencia el apóstol en cuanto a este tema. ¿Qué tenemos que aprender? Mire, aprender que nuestro corazón, como hijos, como siervos de Dios, no debe llenarse de malas actitudes. ¿Por qué reprendió Dios a Balaam? Dice ahí, volviendo a Números 22, porque tu camino es perverso delante de Dios. Dios conocía el corazón. Dios conoce el corazón. La gran enseñanza que tenemos que extraer aquí es que tenemos que sanar nuestro corazón de todas aquellas cosas que pueden venir a dañarlo, que pueden venir a infectarlo. La mayoría de los que estamos aquí escuchando este audio o escuchando este devocional somos siervos, somos personas que servimos en la iglesia, que tenemos alguna delegación. Unos son pastores, unos somos pastores, otros somos maestros, otros somos encargados de algún ministerio, de algún grupo de oración, de alguna célula, de los jóvenes, de los niños, de las parejas. Mire, Dios nos ha escogido para algo. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber primero es estar conectados con Dios. Segundo, que nuestro corazón se sane. Y yo creo que esta es la respuesta a muchos interrogantes que muchas personas tienen. ¿Por qué razón Dios o de alguna manera se permite esos abusos en la iglesia? Pues mire, no es la voluntad de Dios. Más bien es la voluntad permisiva de Dios. Dios prueba el corazón de cada persona también, dentro de las congregaciones. Y pues yo no sé quién será más malo, si un pastor que viene y predica y habla y dice y hace todas estas cosas, o unos discípulos que simplemente conociendo eso y escuchando eso se quedan ahí. No lo sé. Entonces ahí vamos a ver. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que traiga sanidad a nuestro interior, que quite toda bipolaridad espiritual, que traiga sanidad al corazón, que quite de nuestras vidas todo aquello que pueda dañar o infectar nuestro llamado, que nuestro llamado sea cada día limpio y diáfano delante del Padre. Amado Señor, yo quiero darte muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por el hermoso privilegio que tú nos das de poder servir delante de ti, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú mismo nos has escogido para que te sirvamos, para que seamos los encargados de llevar tu palabra a la vida de muchas otras personas. Amado Señor, yo te pido que hoy cuides nuestro corazón, que nos permitas hoy, Señor, tener el cuidado de no tener o tomar caminos perversos y malos en nuestra vida. Padre, tú mismo nos estás mostrando aquí en tu palabra cuál era el camino de Balaam, ese camino de perversión, ese camino de contaminación que había en su interior, en lo más profundo, que luego termina causando un grave daño al pueblo de Israel, que luego termina causando graves destrozos a nivel interior y al pueblo escogido. Ayúdanos, Padre, a estar en comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a permitir cada día que tú traigas sanidad. Yo te pido que hoy seas tú mismo limpiando nuestras heridas, limpiando
Señor, todas aquellas cosas en nuestro interior que no están bien puestas. Padre Santo y Poderoso, hoy nos presentamos en ese taller del Maestro, para que tú nos repares, para que tú nos renueves, para que tú hagas esa restauración, para que tú mismo, Señor, renueves todo nuestro ser, para que nos des un corazón nuevo, un corazón limpio de perversidades, un corazón limpio de codicias, un corazón limpio, Señor, de amor, de ese amor por el pecado, de ese amor, Señor, por las cosas materiales. Hoy yo bendigo la vida de cada uno de los que están aquí en este tiempo devocional y de los que están escuchando este audio, Señor. Y te pido que hagas un milagro, que no permita, Señor, que nuestra vida se llene de ese tipo de cosas. Que hoy nuestra vida sea sanada, renovada y restaurada. En el nombre precioso de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.